Ahora, ¿qué sigue? Se lo pregunto al abogado Francisco Burgoa. ¿Cómo estás, abogado? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. A ver, ¿qué sigue ahora? Ya está aprobada, publicada, según se dice, al día siguiente entra en vigor, el día siguiente ya es hoy, entra en vigor la reforma al Poder Judicial. ¿Qué sigue ahora, abogado? Bueno, número uno, pues fue una edición más que vespertina, nocturna, casi de madrugada del Diario Oficial, porque de que llevan prisa, para que unos minutos después de publicada ya entre en vigor. Ya estamos a 15 de octubre, y lo que sigue es continuar con la implementación de esta reforma a partir de las etapas que tienen que ver con la posterioridad de la insaculación. Es decir, ya se tiene definido la mitad de los cargos de jueces y de magistrados a partir de esto que presenciamos el sábado, y cada quien tiene sus adjetivos. Ahora, en el Senado de la República se va a aprobar la convocatoria para que los poderes los poderes estén instalando sus propios comités de evaluación. Es decir, a más tardar entre hoy y mañana, el Senado de la República va a emitir esta convocatoria, en donde se va a establecer ahí una calendarización, entre ellas que a más tardar en 2 semanas, el 31 de octubre, cada poder va a instalar sus respectivos comités de evaluación. Y, Azucena, esos comités de evaluación van a ser poderosísimos. Número uno, se van a integrar por 5 personas de reconocida actividad jurídica. Entiéndase lo que se quiere entender por reconocida actividad jurídica, porque estos comités van a ser los filtros para que puedan estar verificando si se cumplen o no los requisitos de las personas que quieren ser aspirantes para ser ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces, y también van a ser quienes van a hacer el proceso en su momento de otra tómbola, porque ellos tienen que depurar las listas en función del número de candidatos, y son los que se van a estar presentando a los poderes. Es decir, vamos con la publicación de la convocatoria, la integración de los comités de evaluación, posteriormente ya la selección de los postulantes, y después ya lo que va a ser la revisión de todos estos requisitos constitucionales de elegibilidad e idoneidad. Bien, eso en el camino de lo que sigue respecto a la aprobación ya de la reforma al Poder Judicial. En el camino de las impugnaciones, de la decisión pendiente de la Suprema Corte, ¿qué sigue, abogado? Es decir, va un camino y otro paralelo que tendrán que encontrarse en una intersección al final con un desenlace sobre si echan atrás la reforma o continúa. Lo preguntas muy bien, Azucena, porque efectivamente son 2 caminos paralelos. Uno, en cuanto a la implementación, con esta parte de la convocatoria, lo que le corresponde al INE, que ya sabemos que la consejera presidenta Guadalupe Tadei va a tener gran poder a partir de esta reforma, y por la otra va a ser lo que diga la Suprema Corte respecto de las impugnaciones, porque hay que recordar que hay juicios de amparo indirecto que pueden llegar hasta el Pleno de la Suprema Corte. Hay acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos. Hay controversias constitucionales presentadas, por ejemplo, por el gobierno de Guanajuato. ¿Sí? Y están las llamadas consultas a trámite. La Suprema Corte no tiene tiempos para poder resolver estas impugnaciones. Sin embargo, sí o sí tiene que apurarse, porque no lo puede dejar la Corte a la indeterminación. Claro. La Corte tiene que pronunciarse lo antes posible respecto de todos estos temas, porque de lo contrario, la misma inacción de la Corte implicaría que implícitamente estuviera avalando esa reforma, y lo que queremos es que la Corte se pronuncie, esto con independencia de llegar al escenario, Susana, de que la Corte estuviera declarando la invalidez. ¿Y qué es lo que va a hacer la presidenta Sheinbaum? ¿Acatar lo que diga la Corte con una eventual invalidez por la mayoría legislativa oficialista? Por supuesto que no. Yo creo que en ese escenario estarían por juicio político para destituir a los ministros que se atrevieran a estar declarando la invalidez de esta reforma constitucional. Híjole, pues lo vamos a ir viendo, querido Francisco Burgoa, abogado. Gracias, como siempre.